en la nueva legislatura 2013-2014. Uno de ellos, que para mí es uno de los principales, es la restitución del Senado de la República, de la bicameralidad. Hay mil razones: reflexión, sagacidad, academicidad, el Senado etcétera. ha sido en la práctica el Tribunal Constitucional. Bueno, que no es su función, pero no debería ser. Que termina legislando. No, y a veces también el Senado es el Consejo de Ministros, y no debería ser. Bueno, en segundo lugar, la eliminación del voto preferencial. Eso es indispensable, llegar a que se elimine el voto preferencial, porque como tú dices, mucha gente se cree pues hijo del voto preferencial y sale cualquiera. El financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado. Es el único país, aparte de Venezuela, que el Estado no financia a los partidos políticos. Y ahí se puede meter plata de narcotraficantes, plata de la droga, plata mala vida, plata de empresarios que después quieren buscar... Previa exigencia de condiciones para formar y tener un partido político. Sin duda alguna, que haya democracia interna en los partidos políticos. El fortalecimiento de los partidos políticos, que ya se avanzó en ese aspecto. Y también el financiamiento del Estado a los partidos políticos ya se aprobó en la Comisión de Constitución, falta el Pleno. La imprescriptibilidad para los delitos de corrupción de funcionarios y la muerte civil o inhabilitación perpetua para los deudores que no paguen y que delincan habiendo sido funcionarios para que nunca más vuelvan a la administración pública, son temas, todos ellos que te he nombrado, que necesitan una reforma constitucional. Y se me olvidaba, también hemos presentado, para que estés contento, la no obligatoriedad del voto. El voto facultativo. Tiene que ser libre. Pero con mayor civismo por parte de la gente, y habiendo un régimen al principio de premios cívicos para la gente que vaya a votar. ¿No es cierto? De concientización, y ustedes, los medios de comunicación, tendrán que ayudarnos. Pero por supuesto. Ya. Todo ese paquete de 7, 8 reformas que también son parte del acuerdo nacional, nosotros, los miembros del Partido Nacionalista, lo hemos presentado. Particularmente yo he presentado hasta 4 proyectos de ley. Unos están más avanzados que otros en su debate, pero tienen que ser aprobados en esta nueva legislatura. Ahora, congresista, en la medida que requieren todos votación calificada, y casi imposible, no hemos visto en la designación, ahí voy. Debería filtrarse previamente. 15 segundos nada más. Sí. Y es por eso que a mí me apena que hay algunos líderes políticos, como el señor García, que traten de dinamitar y boicotear al gobierno con estas frases de que hay autoría o autoría mediática en narcotráfico y terrorismo por parte del presidente de la República, faltándole el respeto al presidente de la República. Eso es inaceptable y no lo vamos a permitir, ¿ah? No lo vamos a permitir. Y en segundo lugar, ¿por qué nos da pena? Porque el día 28 de julio, unos pueden estar a favor, otros en contra del mensaje presidencial del señor Ollanta, pero creo que ha habido, y esto creo que estaremos de acuerdo todos, un mensaje concertador, tendiendo puentes, incluso a los sectores más recalcitrantes de la oposición. ¿Usted cree que ha tendido puentes? El presidente de la República tendió puentes. Y nosotros, los congresistas, mi querido Mario, también estamos teniendo puentes. ¿No es cierto? Porque primero, ante las peleas internas está el país. El pueblo está cansado de peleas. Es momento de darnos la mano con el fujimorismo, con el aprismo, con Solidaridad, con todos, con el PPC, para poder salir adelante y salir de este abismo institucional. Esto que ha pasado, de lo que ustedes han denominado repartija, que es un tema que yo como jurista puedo considerarlo de otra manera como una proporcionalidad en el Congreso de lo de las cuotas, el cuoteo que siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora de repente no se ha elegido tan bien como antes, pero siempre ha habido coteo. Te acordarás que el señor Carlos Mejía, al cual le tengo aprecio, es miembro del partido, fue miembro del Partido Aprista y es miembro del TC el día de hoy. El señor Javier Orlandini, secretario histórico de Acción Popular, segundo hombre de la UNDE, fue miembro y presidente del TC. Siempre ha habido esto, Mario. Lamentablemente ha habido de repente una mala elección, qué sé yo. En fin, eso ya pasó. Pero hemos caído en el abismo institucional y no podemos dar esta imagen al pueblo. Por eso que es el momento de darnos la mano. Con el señor Tubino, con la señora Chávez, con la señora Salgado, con el señor Reati, con la todos ellos. pregunta para cerrar el tema de las reformas constitucionales dirigidas al sistema político, para no tocar la parte económica, que es lo que queremos resguardar y que permite el crecimiento del Perú hoy en día, es ¿por qué no pedir a los líderes políticos, no sé si a nivel de las instancias del Acuerdo Nacional o otra instancia, pero ir con un acuerdo establecido en lo que toda la clase política esté de acuerdo en 4 o 5 cambios esenciales y luego trasladar al Congreso para votar? Para evitar pues entrar al toma y daca. Nosotros nunca rehuimos al diálogo democrático. Y en ese sentido nosotros estamos llanos al diálogo. Pero sí somos conscientes que los cambios constitucionales tienen que estudiarse detenidamente. Y entonces esa es la reflexión final de todo esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con los cambios constitucionales, porque los cambios constitucionales nos pueden llevar a un destino no como el que uno está buscando, y de repente un destino peor. Entonces hay que llegar a un consenso.
y acotarlo bien. Y hablando de lo que acaba de decir el congresista Chejade, tendido de puentes que teóricamente ha hecho el congresista, yo no he visto ningún tendido de puente que haya hecho el presidente el día 28. Yo creo que más bien ha faltado eso en su discurso. Ayer hemos visto otra sesión penosa. Imagínese usted que sea ministro de Defensa y le digan gatito faldero congresista. ¿O Felpudini? No, pero, No, Felpudini. pero ¿Cómo se hubiera sentido usted? Antes el congresista Omar Chejade ha tocado un tema que es la autoría mediata. Ya lo que dijo Alan García por lo de Ignacio Obregón. Es que la autoría mediata... que usted lo está relacionando con el tema de Fujimori. Porque no pues. solamente el tema del ingeniero Fujimori, sino el tema de los militares en el Perú. Que ha habido una persecución muy fuerte por el tema autoría mediata. Con la autoría mediata uno mete preso a cualquiera. Porque que haya tenido autoridad y poder. Bueno, al propio García casi lo metieron preso por el tema de penales. Entonces es un tema que lo acabo de escuchar a Omar Chejade, que lo ha defendido, que de ninguna manera la autoría mediata, así, y la autoría mediata para nosotros sí, y para los militares también, y para los, en este caso, el expresidente Alan García también. Entonces, ahí está el tema. Esas son las cosas que también hay que conversar, porque con autoría mediata y el dominio del hecho es fatal para cualquiera que haya tenido poder y autoridad en cualquier lugar. Entonces... Empezando por el expresidente Velasco, que en paz descanse. Respecto a los insultos, ustedes verán, yo no participo en eso. Yo creo que las discusiones y los debates... No, pero se lo pregunto, ¿sabe por qué, congresista? Porque usted es almirante de la Marina Aérea del Perú, militar. Usted ha tenido antes que respetar a un ministro cuando ha estado en el cargo de ministro de Defensa. Y ayer Roberto Quera me decía, imagínate... ¿Cómo a nivel regional nos verán que en un congreso le dicen a su ministro de Defensa gatito faldero Felpudini? Claro, yo entiendo que un día antes Cateriano con el presidente sale a decirle nosotros no nos vamos a ir a Tokio, nosotros no vamos a ir a París. Obviamente, lo menos que le iban a decir era gatito faldero. En realidad debió ser, dicho sea, perrito, no gatito, ¿no? Pero Mario, es el yo chiste completo. Sí quiero dejar una reflexión. Quien fuera ministro de Defensa, en cualquier régimen, debe tener bien claro esa persona que él es el representante político de las Fuerzas Armadas del Perú y que las Fuerzas Armadas le pertenecen al Estado peruano. Entonces, el Estado somos todos. Y al final, esa persona es la menos indicada para entrar a la lucha política, esa de los menuda, adjetivos entre... Así es, él no debería estar en eso, él debería estar siempre pendiente, sacando la cara por las Fuerzas Armadas, luchando políticamente por ellas. Sí, pero yo no me imagino un Alan Wagner, un Antero Flores Arauz, entrar a esa... Es que esa no es la función de ningún ministro de Defensa del mundo, entrar a pecharse políticamente en la política menuda. Igual que un canciller, ¿no? Por favor, esa no es su nivel. Entonces, lo primero que tiene que tener un ministro de Defensa es eso, precisamente por lo que acabas de decir, porque queda muy mal ante el personal de las Fuerzas Armadas. Entonces, que respete el ministro de Defensa la función ¿Van a apoyar su censura? Nosotros está corriendo la censura, pero no sé si se llegará... Pues, pero, o sea, el grupo Fujimori va a apoyar la censura. Sí. O sea, necesitan 66 votos, ¿no es así? Entonces, el tema es ese, pero ojalá que eso le sirva de reflexión al ministro Cateriano, de no entrar a este tipo de pechaje que le hace muchísimo daño al ministro de Defensa en cualquier país. A la institución. Así es. Hay que poner paño frío, en eso estoy de acuerdo con el almirante Tubino. Yo creo que es momento de una concordia, se viene el bicentenario de la República y creo que nos tiene que agarrar unidos y no pechándonos entre nosotros, entre peruanos. Pero volviendo al tema de la autoría mediata. Yo no concibo que un expresidente de la República, con tal de sabotear a un gobierno democrático que respeta la división de poderes y el Estado social y constitucional de derecho, maltrate el derecho penal, como lo ha hecho el doctor García Pérez, hablando de la autoridad mediata. La autoridad mediata, para los que somos abogados y penalistas y constitucionalistas, sabemos que es el que tiene el dominio del hecho y del resultado con respecto al agente o al autor material o a los autores materiales. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver acá el presidente Ollanta con Nancy Obregón con una autoridad mediata? Él tenía el dominio del resultado y el dominio del hecho con respecto a los supuestos ejecutores materiales. Supuesto que no. Entonces yo creo que para
digamos, poner un ejemplo o argumentarlo jurídicamente, yo creo que hay que revisar nuevamente los libros de derecho penal. Y yo creo que es una actitud saboteadora lo importante, del expresidente. Señores congresistas, es que lo ideal es que este ambiente de confrontación, que dicho sea de paso, sí de vez en cuando yo lo veo al propio presidente, a los ministros alimentando. No puede ser que al día siguiente, el 28 de julio, salga el primer ministro nuevamente a atacar al Fujimori y al APRA, cuando de lo que se trata es, como usted dice, tender puentes, diálogo, concertación. Pero lo que estamos viendo es a un presidente aislado que se pelea con todo el mundo. Con el APRA, con el fujimorismo, con la izquierda, con todo el mundo. Hasta con los empresarios le han caído palos a los empresarios. También dice que hay empresarios que no tienen una actitud destructiva. Entonces, eso nos preocupa. Entonces, lo ideal sería que nos calmemos todos, empezando por el propio presidente y el Poder Ejecutivo, y bajar los decibeles de esto, ¿no? Concertar, pedir colaboración. Ojalá que eso lo recoja la clase política para pasar este mal rato, ¿no? Solamente para terminar con la autoridad inmediata, sin entrar en confrontación, que quién lo hizo, si fue verdad o no. La autoridad inmediata es una argumentación y una tesis jurídica antigua de Klaus Roxin, famoso tratadista alemán, que fue aplicado no solamente para los nazis en la década del 40 en Nuremberg, sino también para la Junta Militar Argentina, de Videla, de Macera, de Agosti, de todos ellos, de Viñone, de Galtieri, fundamentalmente de Videla, que hace poco acaba de fallecer. En Argentina, feroces dictadores. Después fue aplicado Ismael Guzmán, después fue aplicado Fujimori, y a una serie de dictaduras que han habido en la región, en América Latina. O sea, esta no es una tesis jurídica que se le ocurrió al doctor San Martín Castro o al Poder Judicial peruano. No, esta es una argumentación jurídica, una tesis dogmática, penal, que ya tenía décadas, digamos, de creada. Claro, el asunto es ver cómo, cuándo y a quién se aplica determinadas circunstancias. Señor economista, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Ojalá que su invocación al diálogo y a la concordia y a bajar la adjetivación sea lo que empiece a primar. Ojalá, porque si no, yo creo que digamos, esta situación va a agudizarse, lo que menos queremos. Gracias nuevamente, buenas noches. Mario. Estamos viéndonos en cualquier momento. Les contamos que el director ejecutivo de Proinversión, Javier Illescas, afirmó esta noche aquí en Más que Noticias que este año se entregarán en concesión proyectos por más de 10.000 millones de dólares y para inicio del 2014 la cifra ascendería a más de 14.000 millones. Y este año, por ejemplo, a julio, con las últimas concesiones que se han hecho en las 2 semanas últimas, el monto acumulado es de 2.300. O sea, casi muy cercano a los 3.000 del 2011, pero de acá a diciembre, si todo sale como esperado, habrían 8.000 millones adicionales, lo cual haría poco más de 10.000 millones de valor comprometido de inversión en un año, lo cual es 3 veces y pico más del año récord. Todos los proyectos que están saliendo están de acuerdo a su cronograma, más o menos un mes, como he dicho en alguna otra ocasión, porque a veces hay ajustes de plazos o de cronograma, pero todos los proyectos están saliendo y lo que esperamos... ¿No hay retrasos, señor Illescas? No, no hay retrasos. Lo que ha habido, y lo he comentado antes, es que hay veces que un proyecto, los interesados de un proyecto piden un mes y medio más para mejorar sus ofertas y dependiendo del grado de competencia, si se arriesga un desierto o queda uno que no sabemos si va a llegar al día de la adjudicación, es necesario ampliar el plazo, es obligación ampliarlo, porque lo que queremos es asegurar la adjudicación y con competencia, que es algo que para la gente pasa desapercibido. Bueno, y el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, presidió la ceremonia de colocación de la primera piedra de la futura sede del Archivo Nacional de esta institución y de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, ubicados en Villa María del Triunfo. Señaló que esta obra que se inaugurará el próximo año servirá principalmente para los vecinos de Ticlo Chico. Agregó que esta sede contará con ambientes de trabajo adecuados en beneficio de los jueces, abogados y litigantes. La ceremonia también contó con la presencia de la alcaldesa del distrito, Silvia Barrera, y demás autoridades judiciales. Nos vamos a nueva pausa y al volver, selección peruana de vóley sub-18 derrota 3-2 a Serbia y pasa a las semifinales del Mundial de Tailandia. Además, ministro del Interior